Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar acerca de la prueba HTP. ¿Qué significan estas letras? HTP, por sus siglas en inglés, significa House Tree Person y en español es Casa Árbol Persona. ¿Quién es el autor de esta prueba? El autor fue un psicólogo clínico llamado John Book, que en 1948 elaboró el test House Tree Person. Posteriormente se dio cuenta que era posible evaluar la personalidad y es así como se utiliza en la actualidad. ¿Qué es lo que mide esta prueba? De manera general, lo que esta prueba mide son aspectos personales, actitudes hacia sí mismo, hacia la familia, medio ambiente, patologías, mecanismos de defensa, etc. Y de manera específica, la persona es la imagen que nosotros mismos más cercano a la conciencia. Por este motivo es donde más mecanismos de defensa se pueden apreciar. En la casa se proyecta la situación familiar que el individuo está viviendo y el árbol es el concepto del yo más profundo. Algunas de las características generales de esta prueba son las siguientes. Es una aplicación tanto para niños como para adultos. No tiene algún tipo de límite de tiempo. En el dibujo de la casa, la hoja se le entrega de manera horizontal al individuo y en el dibujo de la persona y el árbol de manera vertical. Después de realizar cada dibujo, se le aplica un cuestionario al individuo para describir detalles de cada dibujo específicos. Si hay resistencia para dibujar, al individuo se le dice que no interesa que sea bonito o feo, que el interés es puramente profesional y científico. El material que se utiliza en esta prueba son hojas en blanco sin rayas y lápiz medio suave número 2 con borrador. Las instrucciones que se le dan al sujeto es al sentarse frente a él se le da una hoja y se le dice: quiero que en esta hoja me dibujes una casa. Después de haber hecho eso, se le pide de igual manera que dibuje un árbol y una persona. Muy bien, ya que tenemos el material listo, que son las hojas blancas y el lápiz y el borrador, es hora de empezar con una aplicación. Aquí tienes tu hoja blanca, puedes tomar tu lápiz y quisiera que en esta hoja me dibujes una casa, por favor. Listo. Ahora quisiera que en esta hoja me dibujes una persona. Ahora en esta hoja dibuja un árbol. Y los indicadores que se observan en este dibujo son los siguientes generalmente. El techo, siendo un techo proporcional al tamaño de la casa, significa una adecuación de satisfacción en la fantasía. Las paredes, siendo estas, que mantienen un trazo medio, ni reforzadas ni débiles, significa fortaleza dentro de los parámetros esperables. La puerta, la cual es la observada, que es proporcional al tamaño de la casa, significa un contacto adecuado con el medio ambiente. Las ventanas, que son las dibujadas aquí, al estar cerradas con rejas, significa una personalidad solitaria, una necesidad de aislamiento, significa reticencia a interactuar con los demás, tendencia a comportarse de forma descortés. El humo, al haber sido dibujado, significa
que es una idea del clima familiar que vive la persona y del grado de satisfacción personal que logra en relación con sus vínculos cercanos. Si es desviado hacia un lado, como en la imagen, significa una sensación de estar sometido a una inapropiada o excesiva presión externa. La perspectiva de la casa, siendo esta un dibujo ubicado en el mismo plano de la persona que lo mira, significa una capacidad para relacionarse en un plano de igualdad con los demás, y siendo firme y claramente definida, significa una realidad práctica. Los aspectos generales que pueden analizarse en el dibujo del árbol son los siguientes. El tronco, siendo el que representa la sensación de fortaleza o poder que tiene la persona, según este indicador, no está unido a la tierra y da sensación de flotar, como se puede observar. Puede interpretarse como un alejamiento del sentido de la realidad, aunque al haber sido proporcionado, como está aquí, respecto a la copa, significa una sensación de fuerza adecuada. La copa, siendo esta, significa que es la forma de la zona de contacto con el ambiente y la zona de relación e intercambio. Según el indicador, se observa que está en forma de nube vacía y denota falta de imaginación o de interés, inhibición, dificultad para expresar opiniones opuestas a los demás. Los indicadores que se pueden apreciar en el dibujo de la figura humana son los siguientes. De acuerdo a la ubicación del dibujo, este está centrado en la página, lo cual significa que es un criterio ajustado a la realidad, equilibrio, objetividad, trato social adecuado, orden, conductas autodirigidas, independientes, capacidad para dirigir sus acciones y una seguridad latente. De acuerdo con el indicador de los brazos y las manos, estos se encuentran proporcionados al resto de la figura, ni apretados al cuerpo ni muy extendidos hacia afuera. Significa una capacidad para relacionarse con las personas y los objetos. La cabeza, la cual significa que es el centro del control intelectual, de acuerdo al indicador, es proporcionada a la figura completa, lo cual significa un adecuado control intelectual. El rostro, que es la parte más expresiva del cuerpo, según el indicador, es adecuado a la figura, es un completo y equilibrado rostro. Significa que dentro de los parámetros esperables para la media de la población, lo cual significa que se encuentra normal, por así decirlo. El indicador del cuello, que significa que es el índice del control que ejerce la persona sobre sus emociones e impulsos, según el indicador, es muy corto. Significa obstinación, terquedad, predominio de lo concreto y dificultades para otorgar sentido a sus emociones. Las piernas, que son el siguiente indicador, significa que son responsables de la movilidad. De acuerdo al indicador, son proporcionadas. Eso significa que tienen un equilibrio autonómico y dependencia buena. Es un contacto con la realidad adecuados. Y hablando de distorsiones u omisiones, aquí se puede observar las omisiones de las manos. Eso significa que tiene serias dificultades en relación con los vínculos. Y algunos otros detalles que pueden observarse en la figura humana son el de la vestimenta, la cual según el indicador es adecuada, lo que significa que está dentro de los parámetros esperables para la media de la población.